Entramos en el tiempo de la filosofía. A este programa le hemos llamado Mapa del Pensamiento Crítico, el neoliberalismo, y autores como Christian Laval o como Wendy Brown, la explicación de estos conceptos. Ya tuvimos un primer programa en el que presentamos un libro, Pensar desde la izquierda, Mapa del Pensamiento Crítico para un tiempo de crisis, y también hablamos dentro de este mapa del pensamiento crítico de un concepto que surgió a partir de los años 80, la posmodernidad. Con el profesor de filosofía Antonio Sánchez, hoy vamos a hablar de liberalismo y de neoliberalismo a lo largo de estos minutos, siempre, por supuesto, desde el pensamiento crítico, siempre desde este pensar desde la izquierda, que es este grupo de programas que vamos a hacer y que queremos ir desgranando. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Siempre estoy muy agradecido de que me tengas en tu programa. Creo que lo primero quizás sería definir este concepto de neoliberalismo desde este punto de vista que estamos tratando. Habitualmente se genera una cierta confusión entre los dos conceptos y habría que demarcarlos bien para no confundirnos, porque algunos a los neoliberales les llaman liberales y no es así. Si el liberalismo lo que pretendía era una disminución del poder del Estado frente a los poderes particulares o a las libertades individuales y en algún momento incluso pues a las que habían constituido desde la tradición inglesa del liberalismo los poderes básicos del sujeto individual burgués, la libertad de mercado y la libertad de propiedad. Y al fin y al cabo, en último término, en el reflejo cultural de esas libertades, la libertad de expresión. El neoliberalismo no nos viene a traer esto. No es exactamente una disminución del Estado. Yo diría que todo lo contrario. Es una forma de acentuar los poderes del Estado para conseguir un fin. O sea que se propone como una estrategia estatal, el neoliberalismo. Aspira a construir el orden mercantil mediante formas intervencionistas de nueva creación. Y esas formas de intervención de nueva creación lo que van a intentar procurar es un nuevo tipo de sujeto, el sujeto neoliberal. O sea, no estamos ante una confrontación entre el individuo y el Estado, sino que estamos en la proposición de una nueva forma de gobierno, una forma nueva de gestión del Estado, y por tanto con que parte de individuos que están plenamente insertos en las estructuras más altas del poder. Incluso podríamos remitirnos a los gobiernos de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, y a todos los movimientos que agrupan, tanto en el sentido ideológico como político, como financiero, como económico, y que van a procurar esa posibilidad de extender el concepto de mercantilización a todos los ámbitos de la experiencia. O sea, se trataría no de restringirlos únicamente a los intercambios económicos, los diversos tipos de flujos financieros y de flujos del capital, sino de hacer de cada individuo un empresario y de cada acto de su vida una empresa y, por tanto, un movimiento de beneficio y un movimiento de interés. Y estamos hablando hasta de las formas más íntimas de su ser. Podríamos hablar de la educación, la sanidad, que en la mayor parte de los estados muy neoliberales nunca han sido cosas públicas, pero incluso en los países donde sí lo fueron, secuestrar o quitar de lo público, ¿no?, arrojar de lo público a esos tipos de experiencias vitales y llegando incluso hasta las más íntimas. Podríamos hablar hasta de la mercantilización y la forma en la que la vida íntima se convierte en un objeto de intercambio y, por tanto, en un objeto de cálculo y en un objeto de interés particular. Podemos, después de esta definición, aunque ahora enseguida ahondaremos un poco más, tengo bastantes preguntas con respecto a lo dicho, pero quizá convendría hacer un poquito de historia, porque igual que situamos la posmodernidad a partir de los años 80, verdaderamente el neoliberalismo empezaría después de la Segunda Guerra Mundial y empezaría sobre todo a través de los medios de comunicación y también de la propia universidad. Fueron, si queremos decirlo así, grandes centros de poder que, por supuesto, tenían
sus posibilidades de acceder a los ámbitos universitarios, a los ámbitos de comunicación y a las grandes estructuras de ideología política, ¿no? Eso que se llamó los think tanks, ¿no? Y que fueron poco a poco creando en todos los países, incluso en este ensayito al que nos referimos, Laval pone de manifiesto que existe un liberalismo versión francesa y que no fue simplemente una herencia de Estados Unidos, o sea, que fueron movimientos peculiares que también crecieron en países con su idiosincrasia característica y que incluso, por ejemplo, pues Michel Foucault ya puso de manifiesto una crítica a esa versión francesa del neoliberalismo que no había sido adoptada por la influencia de un neoliberalismo americano, Hayek, ¿no?, la escuela de Chicago, etcétera, sino que había tenido lugar pues en los movimientos que habían ido abocando a los gobiernos, por ejemplo, de Giscard d'Estaing, a elaborar una estrategia de, vamos a llamarlo, de mercantilización de la vida, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y que con el tiempo llegarían al gobierno de Sarkozy, en definitiva. Quizás sería interesante ver también cómo se produjo esto en España, porque en España también encontramos pues sistemas muy parejos. Pues pone de manifiesto también que se pretende una reeducación, una pedagogía política para incluso hasta nuestros mismos compatriotas, y que haría de cada individuo una empresa y, por tanto, un responsable de todas sus decisiones vitales, eliminando, por supuesto, el concepto básico de la democracia, que sería el espacio de lo común. El espacio de lo común. Aquí quizá verdaderamente lo que vemos es que en el mundo occidental, en general, estamos hablando de España, de Francia, pero también de los Estados Unidos o de otros países, el neoliberalismo o el individuo por encima de lo colectivo es algo que verdaderamente ha triunfado por las razones que fueran. Verdaderamente puede ser porque un lavado de cerebro, puede ser otra cosa, pero lo cierto es que en el momento actual este pensamiento crítico es más bien una rara avis que otra cosa, y lo vemos en nuestro entorno. En este entorno que puede ser Europa, los Estados Unidos o los países emergentes de América Latina. Es un modelo que, como bien dice Laval al principio del artículo, casi se ha convertido en nuestro sentido común. O sea que sería una especie de locura ponerlo en tela de cuestión. Lo que pasa es que, claro, está haciendo aguas por doquier. La situación crítica que vivimos y la necesidad de responder a esa situación crítica pasa por enfrentarse a este concepto de neoliberalismo. Por una parte, este sentido común ha empapado el tejido vital. Dice, por ejemplo, Laval al analizar el libro de Wendy Brown o la obra de Wendy Brown. Wendy Brown recuerda que las políticas neoliberales activas apuntan a la gobernación de un sujeto calculador, responsable y emprendedor en la vida. Esto ahora mismo, claro, algunos lo pondrían como la base fundamental de su proyecto político. Capaz de aplicar una racionalidad económica universal a cualquier terreno vital y a cualquier esfera. Salud, educación, justicia, política. De tal manera que esto no se reduce simplemente a la economía de mercado, esto traspasa la economía y se estructura como la propia piel de un tiempo donde algunos estarían encantados de oírlo. Y vuelvo a decir, con todas las contradicciones que eso implica, tanto las contradicciones internas, porque el modelo es un modelo contradictorio, como las contradicciones externas, porque, por ejemplo, un modelo político como el español, tremendamente clientelar, tremendamente corrupto, se ve muy mal con esta especie de autonomía absoluta que tendría el individuo para ser el emprendedor de su propia vida, cuando es el propio Estado el que está constantemente determinándole, fiscalizándole y siendo su propietario. O sea que al fin y al cabo pues tenemos dos tipos de contradicciones, ¿no? Las internas al modelo y las que tiene el modelo cuando se incorpora a estructuras políticas donde rechina constantemente con el sustrato que la propia vida política tiene, ¿no? Lo curioso es que, por ejemplo, Wendy Brown lo que hace es pues mostrar a un sujeto, habla del sujeto individual, calculador, consumidor y emprendedor, que verdaderamente muchísimos individuos, no solamente de nuestro país, sino de nuestro entorno cultural,
asumirían perfectamente como un modelo a seguir a lo largo de la vida. El ser consumidor, emprendedor y hasta un sujeto individual es algo que mucha gente lo tomaría como, no como algo negativo, sino como algo perfectamente no solamente positivo, sino como un empeño de vida. Y un empeño de vida que muestra sus contradicciones porque se opone directamente al propio modelo político que también esa ideología intenta propugnar o en la que se sitúa, que sería democracia liberal. O sea, democracia liberal sería contradictoria con el propio sujeto que el neoliberalismo provoca y produce, porque la democracia liberal tiene su fundamento en los sistemas de cooperación y en los sistemas colectivos de organización de los bienes conforme al interés público o al beneficio público, o en todo caso, si nos ponemos ya en los extremos más socialistas, a la equiparación de las desigualdades, ¿no? En un Estado muy proteccionista, que por supuesto este modelo no admitiría, pero aún así tendría que admitir, si queremos decirlo de alguna manera, un mínimo de democracia, en el sentido más alto de democracia, no en el sentido de democracia que va a defender el neoliberalismo, porque al final ese concepto de democracia es totalmente vacuo, acaba difuminándose. Por eso es muy curioso que defiendan algunos tanto la democracia al mismo tiempo que defienden este modelo que tú has presentado, cuando realmente entre ellos hay una contradicción flagrante, ¿no? O sea que hablaríamos pues, de otro modelo de Estado que yo llamaría, en cierto modo, un modelo fragmentario de simplemente el modelo de la empresa extendido al modelo de Estado. Un modelo de Estado empresarial, si queremos llamarlo así, pero no demócrata. ¿Qué relación hay entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo? Si es que la hay. Pues la autora que está siguiendo la Val, Wendy Brown, encuentra espacios de concordancia entre ambos. Llega a decir, la moral más o menos teñida, según los casos de religión, tradicionalismo y nacionalismo, está adoptando un cariz de manipulación cínica de los ciudadanos clientes, lo que comulga bien con la gestión de tipo empresarial de la opinión pública. No existe hecho pasado o presente, por sagrado que sea y sobre todo si es sagrado, que no pueda instrumentalizarse con una finalidad de control. Al fin y al cabo, esa posibilidad de convertir a cada individuo en responsable de sí mismo, que debe prosperar por sí mismo sin esperar nada de los demás, también está unido a una parafernalia de viejos valores que representan en cierto modo los ideales éticos de esa individualidad y que retornan a formas en las que se robustece, por ejemplo, un concepto arcaico de familia o un concepto arcaico de tradición, un concepto arcaico de patria, o todos esos nuevos modelos que son muy curiosos porque exacerban un patrioterismo, por ejemplo, el Tea Party, ¿no? El patrioterismo del Tea Party en Estados Unidos, o esa forma tan española de unir un neoliberalismo a la defensa a ultranza de viejos conceptos de nación o de tradición o de folclore, en último término, y que mantiene esos nexos de unión entre la ideología neoliberal y esos aspavientos neoconservadores que habitualmente también encontramos, claro. Sin embargo, el neoliberalismo no parece que reorganice de la misma manera las posturas políticas tanto de derecha como de izquierda. Afecta de una manera muy curiosa, porque por una parte, los viejos, vamos a llamarlos socialistas, o los viejos libertarios, dándose cuenta de este proceso de destrucción de lo común, pues son capaces de volver a sostener posiciones liberales diríamos anteriores al neoliberalismo, que antes defendían. O sea, se ha producido un movimiento muy curioso en los partidos, vamos a llamarlo socialdemócratas, y es que, aun naciendo desde el marxismo y desde la crítica al liberalismo burgués, justo lo vuelven a sostener para oponerse a esta nueva corriente como un intento de pretender que el único modo de volver a fundamentar la democracia fuese volver a los viejos principios de un liberalismo que ellos rechazaban. Y claro, lo más interesante que plantea Laval en este capítulo del libro es que la izquierda tiene que buscar nuevos caminos. O sea, que no puede volver a defender la democracia basándose en ideas que el propio socialismo, vamos a llamarlo clásico, eran ideas que no reconocía y frente a las cuales ese socialismo
era capaz de demarcarse. Nos encontramos entonces a los líderes de los partidos socialistas defendiendo pues ideas liberales de toda la vida. Y la izquierda lo que debería es trazar otro camino. Debería de desmarcarse de los partidos socialistas, que ya parece que están absolutamente sumidos en ese lodazal del viejo liberalismo frente al nuevo neoliberalismo, y emprender otro camino que supusiera pues el análisis crítico de esto que tenemos y otra propuesta política frente al modelo. Y esto ya sabemos que permitirá un emplazamiento interesante para que el discurso y el pensamiento, el discurso filosófico, el pensamiento político, puedan volver a recuperarse. Y en definitiva este libro no es más que una muestra de que esto está ocurriendo ya. Muchísimas gracias, profesor Sánchez. A ti, Isabel, y como siempre un placer.